pero les decía, hoy vamos a hablar del día después. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Esto Recién Empieza. Este programa dura hasta las 11 de la noche y la verdad que lo disfruto cada vez más con el equipazo que tenemos y con toda la información que vamos a repasar sobre lo que está pasando, como veíamos recién, y lo que puede pasar y lo que está pensando el gobierno. Miren, en los últimos días Alberto Fernández, el presidente, empezó a hablar del día después. Dijo el día después de la pandemia, lo dijo en Formosa, una provincia donde no hay infectados por coronavirus, con esto de tratar de volver a darle un poco de esperanza a buena parte de la población que se la está recontrabancando en el medio de la cuarentena, con un gobierno con entre el 70 y el 80% de aprobación. Y con un principal objetivo, que es cuidar que no haya crisis sanitaria, también atendiendo que puede haber y que la está habiendo y que va a ser peor la crisis económica, y también con algunos reclamos sobre lo difícil que es estar más de 2 meses adentro. Por eso el gobierno, más que el día después de la pandemia, porque nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia, no se sabe si hay una vacuna mañana o en 18 meses, el gobierno empieza a pensar un nuevo día como un día clave y tiene que ver con el final de las negociaciones con los bonistas, con los acreedores de la Argentina, que, bueno, obviamente va a marcar un antes y un después para la Argentina. De hecho, Alberto Fernández, cuando asumió en la Casa Rosada, dijo: la prioridad es resolver la gran bomba de la deuda que dejó Mauricio Macri y también la gran bomba en la economía, una economía absolutamente destrozada. Por eso empiezan a hablar. Alberto Fernández le pidió a su equipo que empiece a preparar la retórica, el discurso para el día después de la deuda. Repasemos lo que decía el lunes Alberto Fernández en una entrevista en esta casa con Juana Morín, digo en C5N, en realidad fue en Olivos la entrevista, pero hablaba sobre el día después. Repasemos qué decía. Son 4 puntos sobre los cuales nosotros queremos proponerle a la Argentina un nuevo contrato social para hacer un país mejor, donde la igualdad sea la regla y la solidaridad el mecanismo. Bien, ahí lo que repasaba es lo que sería el día después de la pandemia, pero insisto, en el gobierno están hablando del día después de la deuda, de tener esa negociación, de plantear que puede ser exitosa. Se empantanó un poquito alguna parte de la negociación porque venía tan bien que ahora los bonistas dicen: puedo querer un poquito más. Eso no va a ser parte relevante de un gobierno que al principio jugaba con que se podía caer en default y ahora quiere que no haya default, quiere que haya un buen arreglo, obviamente, no quiere un mal arreglo, pero parte de eso va a ser lo que diga el día después, cómo inyecte en esta sociedad tan golpeada un poco de esperanza y de expectativa. Una palabra muy importante en economía, el tema de la expectativa. Ese día después de un gobierno que tiene una alta imagen positiva aún, pero que también tiene una alta demanda. ¿Cómo dar vuelta una economía que está absolutamente destrozada y una economía que cuesta cada vez más? Vimos hace un instante los datos del coronavirus en la Argentina y de los datos más fuertes, y algo que vamos a empezar a repasar todos los viernes y lo hacemos también en minuto1.com, donde pueden leer esta nota que habla del día después de la deuda, del día después de la negociación y qué piensa el gobierno plantear en ese sentido. Vamos a repasar todos los viernes desde minuto1.com, pero sobre todo desde Esto Recién Empieza, las camas que están ocupadas de terapia intensiva dedicadas al coronavirus. Ese es el otro dato a tener en cuenta. Ese es el dato que los gobernantes, los que gobiernan, los que gestionan, los que los que están poniéndose la camiseta, ya sea gobernadores, intendentes, el propio presidente, diciendo: para que no haya crisis sanitaria tenemos que atender a esto. Fíjense, un dato negativo, hay mucha preocupación, obviamente. La cantidad de pacientes internados en estas camas que son la clave para ver si hay crisis sanitaria o no, aumentó un 43%. Es un problema, pero no va a serlo si estamos en el pico de la pandemia. Cuando pasemos eso, si acá no llegamos al 100%, se va a haber salteado la crisis sanitaria, que es lo que dijo también Alberto Fernández en esa entrevista en Conflicto de Intereses. Lo que yo no quería al principio era tener que elegir, era que los hospitales elijan quién vive y quién muere. Hoy no está pasando eso, pero como decimos desde el principio de la pandemia, no está descartado que eso pase. Lo cierto es que el gobierno, por esto que les decía, que tiene una alta imagen positiva aún,
el gobierno está pensando dónde activar un poco más. Aquella parte de la gestión que todavía no está aceitada, aquella parte de la contención que todavía no llega, se verá en los próximos días cómo se avanza un poco más, porque obviamente hay muchas necesidades. Vamos a repasar de esta manera, en esto recién empieza, cómo